No nos vamos a dedicar a esa concepción mítica, sino vamos a dedicarnos a estudiar la estructura del hombre para el mundo egipcio. Tenemos que decir que por los textos que hemos ido revisando, tenemos que admitir, pues, una espiritualidad en el ser humano. Recuerden tan solo la oración 18 del Libro de los Muertos, titulada Oración para salir al día, ya es claro que hay un componente humano que debe pervivir precisamente para poder continuar este recorrido hacia la Duat. Y naturalmente los procesos funerarios nos hablarían de esa vida después de la muerte. El egipcio entiende al hombre como un compuesto. Entre los diferentes nombres que puede tener el, el ser humano en el pensamiento egipcio, encontramos que está la palabra Au. Y la palabra Au significa los miembros, pero también se le ocupa para referirse a un ser vivo, a un ser humano, aún con vida. En los textos que van ustedes a leer, Máximas de Tapjotep e Instrucciones Americare, van a encontrar muchas referencias precisamente a los conceptos que aquí vamos a ir viendo, así que vayamos poniendo atención suficiente. Tenemos aquí los conceptos que forman el compuesto humano. Primero, tenemos al Kat. El Kat, que literalmente significa corrupción, eso significa la palabra Kat, ya nos da la esencia o la nota esencial que el egipcio entiende en el cuerpo humano. Y tendríamos que decir que el Kat es el cuerpo físico. También tenemos el término Hati, que las fuentes en las que yo me he basado, que es un texto de Octavio Piulat, él menciona que el Hati es este aspecto de herencia, es esta, no tengo claridad todavía en el concepto, qué es lo que se hereda, actualmente lo que dice la psicología y la biología, ¿qué es lo que se hereda? Si es el carácter o la personalidad. Bueno, pero cualquiera de estos que se dice ahora que se hereda de padres a hijos, vendría siendo el Hati, ¿sí? Aquello que heredamos y que se manifiesta en nuestra conducta humana. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Ninguna duda? Sí, va quedando claro. Ok, continuemos. Otro de los elementos es el Ka. El Ka, que significa la energía vital. Hay algunos autores que tratan de traducirlo con alma, pero pues realmente no. La psique dista mucho del Ka, ¿sí? Ojo con esto. Porque Ka vendría a ser esta energía interna que nos otorga la capacidad de movimiento. Ojo con esta explicación porque no estamos diciendo que el K es precisamente un principio mecánico, sino tenemos que decir que más bien es lo que se ha comunicado de la vida de nuestros padres a nosotros y que nos permite a nosotros
ejercitar todas las actividades. Para ejercitar una actividad necesitamos ocupar energía y esa energía la hemos heredado de nuestros padres. Si se dan cuenta, el Hati es lo heredado, pero bajo el aspecto conductual, mientras el Ka es lo heredado, pero bajo el aspecto de energía que permite realizar todas las actividades. Ojo con el significado también de la palabra Ka, porque Ka, aparte de significar energía vital, designa en egipcio al órgano sexual femenino. Pero también con Ka podemos decir la palabra vaca. Y si ponemos en plural la palabra Ka, que sería cow, estaríamos hablando de cosas que son alimento. Entonces, fíjense el campo semántico sobre el cual se maneja el término Ka. Ka, de manera transformada, significa alimentos o sustancias que dan nutrientes. Por otra parte, significa el órgano sexual femenino y por otra parte también la vaca, que recuerden, la vaca es símbolo de fertilidad. Entonces, ¿qué es realmente lo que está detrás del concepto Ka? Es esta energía comunicada de nuestros progenitores por la cual podemos realizar las actividades. Ojo, es una energía impersonal, aunque aquí yo he puesto la palabra ego, ¿sí? Es entre comillas netamente, porque aún no podemos identificar netamente al Ka con el ego. Y bueno, tenemos entonces que entender al Ka como reserva de energía de un individuo y que puede ser manejado para bien o para mal. Nuestra energía personal la podemos manejar para lograr cosas buenas, pero también para entregarnos a cosas destructivas, tanto para nosotros mismos, nuestra energía también puede ser destructiva, como la guerra, la batalla, pero también puede ser constructiva al realizar, por ejemplo, un ideal ético de una vida buena. También tenemos yo diría que el componente principal, aunque esa sería una interpretación muy apresurada, que sería el va. El concepto que de manera más propia podríamos decir que lo traduciríamos casi como alma. Esto sería igual una violencia a la lengua egipcia, pero es que el término va, cuando se nos describe al va, decimos o podríamos interpretarlo muy fácil precisamente como el alma, un alma personal. ¿Por qué? Porque el alma va a ser esta conciencia moral que sí corre peligro de extinguirse, pero que hace la función de trascender después de que el hombre ha muerto. Recuerden el texto del Libro de los Muertos, porque ¿quién está al pendiente de la pesada de el corazón en la sala del juicio en el otro mundo? Es el va. El va sería esta constitución unitaria del ser humano y posiblemente la identidad del ser humano tendríamos que señalar que está en el va, porque es esta conciencia, y una conciencia no solamente, recuerden, es una vocecita que nos dice que está bien y que está mal, sino es conciencia también de sí, que nosotros llamaríamos razonamiento. Y de hecho, es el va el que se tiene que cuidar, no solamente porque sería nuestra nota donde vamos ganándonos
llegar a la barca de Ra o ser exterminados en el otro mundo, sino precisamente porque es forma esta identidad personal. Si se dan cuenta, lo que pervive del difunto es el va, y lo que entra en el juicio del mundo futuro es el va. Por lo tanto, estamos hablando de que precisamente es la identidad del difunto. Si no hubiese identidad del difunto, el va se perdería, y de hecho hay oraciones en el libro de los muertos para que el difunto no olvide su nombre. Y su nombre, el nombre es identidad. La identidad debe ser ubicada en el va. De lo contrario, de que a quién se juzgaría en el juicio, ¿sí?, del otro mundo. A un va, pero un va sin identidad, eso no tendría mucho sentido. En un pensamiento obviamente soteriológico como es el egipcio, es decir, comportarse de una vida buena para lograr una vida futura agradable, ¿no? Ok. Y bueno, aquí tendríamos que hacer las lecturas, pero ya las dejamos, ya las repartimos. En este curso, lamentablemente, no nos va a dar tiempo de leer el texto de la vaca del cielo, pero si ustedes tienen a bien leerlo, les aseguro que lo van a disfrutar mucho, no es complicado, es más bien el relato de un conflicto entre los hombres y Dios, o los dioses. Incluso pudieran ocuparlo para hacer su ponencia, ¿no?, por un ejemplo, ¿no? Bueno, pero tenemos más elementos en el compuesto humano. Aquí tenemos al caibit. ¿Qué es el caibit? El caibit lo suelen traducir, aquí como lo tiene en la diapositiva, como sombra, ¿sí? Y significa en el pensamiento egipcio aquello que está oculto, aquello que está presente en la persona, ¿sí? Pero que es algo negativo. El caibit vendría a ser un lastre que nos va a dificultar alcanzar la bienaventuranza en el mundo futuro. E incluso, y obviamente va a repercutir en la vida actual, en la vida terrena del ser humano. Lo identifican como este aspecto inconsciente. Y al inconsciente, que es el caibit, se suelen referir a algunos textos como posible aspecto para acusar la moralidad de una persona. Dice un texto, ahorita les digo qué texto, dice el libro de los muertos, en su capítulo 92. Cuando el alba suba hacia ustedes, guardianes de Osiris, no retengan prisionera mi va, no vigiléis mi caibit, que abran camino a mi va, a mi caibit, que pueda ver al gran Dios. El caibit vendría a ser este aspecto que nos motivaría, por así decirlo, a pensamientos malos, ¿sí? Es esta parte maliciosa del ser humano. Y es curioso que el pensamiento egipcio contemple que el ser humano no es puro bien, sino que tiene dentro de sí, en su compuesto, este aspecto negativo. Y bueno, también tendríamos que decir que, tendríamos que aceptar que el pensamiento egipcio no fue muy idealizante,
porque entiende que el ser humano también tiene algo dentro, que es algo malvado y que es algo contra lo que hay que luchar todos los días, y que sería incluso mejor que no lo vigilaran los dioses, porque si se dieran cuenta todo lo que me hace pensar o hacer, pues evidentemente no sería digno de llegar a la barca de Ra. También tenemos otro elemento que es el Ak. El Ak significa, o lo han traducido de manera clásica como espíritu. Pero al menos Octavio Piulat menciona que esta sería una traducción igual algo forzada, sobre todo bajo un contexto cristiano. Sin embargo, eh, también se nos señalan las notas esenciales del Ak. Bueno, en pocas palabras, el Ak sería el aspecto eh, más divino que tiene el ser humano. Es el más divino. Y ojo aquí, ya de manera completa, quiero que vayamos contemplando lo que es el compuesto humano. Dijimos, el compuesto humano es algo corruptible, ¿no? El CAD, es algo que ha recibido una herencia tanto biológica como anímica, ¿no? o de carácter, que tiene una unidad de conciencia, sí que tiene va, que tiene un aspecto que lo mueve a las cosas perversas, que le mueve a la maldad y contra el que siempre habrá que luchar, pero también es divino. Algo tiene de divino y esto divino es el Ak. El Ak tendría carácter de espíritu y sería esta presencia de la divinidad en el hombre que nos ancla a un mundo futuro. Ojo, porque el Kat se corrompe, puede destruirse. El Hati también. El Ka se podría acabar. El Ba también se puede extinguir. El Kaibit reside en el hombre, también se puede acabar, pero el Ak es este espíritu que no debe acabarse en este mundo terreno, sino que al ser de vinculación espiritual y divina, nos vincula directamente al mundo de los dioses. Y nos motiva entonces a llegar a ser Imak. Imak se traduce como bienaventurado. Y la bienaventuranza por excelencia en la cultura egipcia es llegar a la barca de Ra, después de pasar a la otra vida, ¿no? Al otro mundo. Y bueno, aquí les he colocado también la palabra de Saúl. Saúl, tendríamos que decir, aquí, así como dice la traducción, envoltura brillante, que sería la o lo que va con lo que los demás caracterizarían a la persona que ha desarrollado su AC y que ha llegado a un estado de IMAC. Va a ser el Saúl este revestimiento luminoso, pero luminoso porque resalta en la persona el espíritu y lo ha resaltado tanto que es visible. Es un bienaventurado que puede ser señalado por los demás, ¿sí? Es el bienaventurado declarado. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No?
No, Eric. ¿Seguros? Sí, igual trato de irte siguiendo, Eric. ¿Perdón? Digo que trato de irte siguiendo, así como que va quedando un poco claro. Ok, va que va. Y por último tenemos al app. El app que es traducido como un deseo, ¿sí? Como la voluntad, como un ejercicio de la voluntad. El app es este deseo interior que motiva, obviamente, a la voluntad, a buscar ciertas cosas. Esto, en tanto deseo, tendríamos que decir que aún no es propiamente un aspecto moral, ¿no? O sujeto de moralidad, porque es un deseo interior y más bien va a ser ejercido en sí o no por el sekem, ¿no? El sekem sería la voluntad. En esta actividad de clase no la vamos a hacer porque les presento ya hecho este esquemita. Ya se los había presentado en una clase anterior, que es más bien para que identificásemos cómo se relacionarían los conceptos. Tenemos que un K, un cuerpo, está animado por el K. El K, que también tiene una sombra, un aspecto negativo con el cual hay que luchar, ¿sí? Para no caer en la muerte eterna cuando seamos juzgados después de esta vida. El hombre no solamente posee este inconsciente, sino también instintos corporales, emociones, que son relativas al Hati. Y el ser humano ejerce la voluntad, que es el Sekem, en base a su conciencia, o sea, su va, que está invitado a perseguir esta iluminación y llegar al estado de bienaventuranza, al estado de Imak en la barca de Ra. Ok, miren, hasta aquí es el esquema de la antropología egipcia. Si se dan cuenta, es una relación conceptual algo amplia y estoy casi seguro que no exenta de alguna contradicción. Y recuerden que esto, sobre todo porque va a depender del tipo de texto que estemos abordando, no solamente de los autores contemporáneos, sino del texto mismo, del libro de los muertos, de textos de pirámides, de textos de las puertas, etcétera, ¿sí? No siempre van a coincidir, aunque en líneas generales podemos decir que estos conceptos son comúnmente aceptados, ¿no? En las acepciones que les he dicho, al menos el Kat, el Ka, el Sekem y el Ba. Bueno, la importancia de repasar el pensamiento egipcio en la historia de la filosofía no es otro sino el de recordarnos que Grecia fue influida por Egipto. Y antes de declararnos helenocéntricos, tenemos que rendirnos ante el pensamiento de Egipto y de Mesopotamia, porque los mismos griegos se refieren a los egipcios en sus obras. Piensen ustedes en el mismo Platón. Platón cita ciertos aspectos de la cultura egipcia en sus diálogos. Hay un autor, hay un jurista, Solón, si no mal recuerdo, que después de un viaje a Egipto regresa a Atenas y hace una reforma
legislativa en base a lo que conoció de la estructura legal en Egipto. Literalmente hay autores que declaran el origen de la astronomía, de la medicina en Egipto, autores griegos. Entonces, ellos son los griegos mismos los que nos mandan a Egipto. Y bueno, eso en grandes rasgos. Ahora, de manera particular, los puntos que les pongo en esta diapositiva. Hay una semejanza entre la antropología pitagórica con la egipcia. Una semejanza curiosa. Y que, por ejemplo, también sería un tema interesante que lo desarrollaran en sus ponencias. Una comparación entre el pitagorismo y este concepto egipcio del hombre. ¿Qué más? Bueno, que es gracias al desarrollo de pensamiento de Egipto como se dan pasos adelante hacia el logos. Y uno de estos ejemplos es cuando el mito griego toma ciertos datos del pensamiento egipcio, que son intuiciones, de fondo recuerden, son intuiciones. El mito es a través de la metáfora el intento por racionalizar el mundo, por entenderlo, por establecer relaciones, por declarar la causalidad. Y gracias a esas concepciones religiosas, Grecia también pudo cambiar precisamente una explicación mítica para hablar del concepto, para hablar de lo abstracto que sería la naturaleza. Pero no hubieran llegado a eso, repito, sin antes haber recurrido a la sabiduría antigua que en mucho había sido heredada de la influencia egipcia. Y bueno, ya les dije, incluso el mismo Platón compara a filosofía de Grecia con Egipto. Bueno, y en esta diapositiva está lo que les había dicho. Solón viaja al delta, el delta del Nilo, recuerden, es el Bajo Egipto. Platón cita en el Fedro y en el Filebo al mito de Tot. Y Sócrates declara que el origen de la filosofía griega está en el pensamiento egipcio. Hay una obra perdida, que es esta que tienen aquí, de Hecatero de Abdera, llamada Filosofía de los Egipcios, lamentablemente perdida, pero que hay un parrafito que ha sido rescatado por Diógenes Laercio en su vida, Vidas de filósofos ilustres, y que se nos señala obviamente la importancia de Egipto en el desarrollo de la filosofía. Hubo un problema durante la época moderna de la filosofía relativo a filosofías no europeas. Y esto es un eurocentrismo terrible. A la cabeza, obviamente, autores como Hegel. ¿Sí? Hegel, que declara que el espíritu realmente ha llegado a desenvolverse de tal manera que todo lo que no sea el espíritu manifestado en el pensamiento y en la cultura del norte de Europa, sencillamente no es filosofía. Fuera de Grecia, fuera del norte de Europa, no hay filosofía, o no hubo filosofía. Y bueno, se declaró pues cierta aversión a las filosofías que no fueran occidentales o griegas, y se miró con malos ojos al pensamiento de Egipto. Pero esto, pues, repito, no es otra cosa sino una moda, y pues afortunadamente hemos rescatado gran parte de este estudio. Lamentablemente, ustedes forman la última generación que recibe este curso. El nuevo plan de estudios ya no contempla reservarse un tiempo para pensar a los egipcios y a los mesopotámicos.
Así que, bueno, espero sea de un gran provecho este curso. Como vimos, el pensamiento egipcio no fue puro siempre, pero llegó el punto en el que terminó de exportar ideas, reflexiones, y empezó a sincretizar su propio tesoro de pensamiento junto con el de otras regiones del mundo. Y de ahí tenemos, por ejemplo, cómo es que se mezcló con el neoplatonismo, con el gnosticismo, como lo leímos sobre todo en textos herméticos y un poquito en los misterios egipcios, ¿no? De Jamblick. Y bueno, hay un excursus sobre la Heca, pero realmente no es un excursus. No voy a dar en esta ocasión el excursus. Porque, bueno, nada más les platico rápidamente. En Egipto el concepto de magia era muy importante porque significaba intervenir en el destino del hombre y obviamente, alterar en cierto modo la voluntad divina. Entonces, la Heca, más que algo prohibido, era algo normal, pero involucraba, obviamente, ciertas acciones que motivaran a la voluntad divina a cambiar de parecer. Y entonces, signos de la Heca en Egipto son los amuletos, son las inscripciones, son las maldiciones, que mediante acciones simbólicas u objetos, son símbolos, tratan de alterar la voluntad divina, ¿sí? De modo que la divinidad se muestre favorable, o de manera que a pesar de que se cierna la catástrofe, podamos salir adelante gracias a la Heca, gracias a la magia. De hecho, lo que leímos nosotros en el texto de los muertos, en el libro de los muertos, son textos mágicos, son oraciones que tratan de hacer que la voluntad de los dioses sea favorable al difunto. Y es más, tratan de hacer que el difunto no se olvide de su nombre, por ejemplo, o que se aventure a ir más allá de la oscuridad y que salga al día, ¿no? Como decía uno de los capítulos del libro de los muertos. Pero bueno, no, en este curso no voy a dar el capítulo de magia, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda, muchachos? No, Eric, gracias. Ok. Bueno, este inicio de la antropología egipcia es eso, un inicio, porque tenemos que ver su moral. Entonces, la moral la vamos a ver desde los textos que les repartí hace un momento, que son textos moralizantes. A partir de la lectura de este tipo de textos, que son por así decirlo, de sabiduría popular, si acaso se puede decir esto, pero que nos reflejan la conciencia del pueblo. Siempre las normas morales nos reflejan esa idea del bien, ese ideal de la vida buena, y que obviamente sabemos que todo programa de vida buena en filosofía no es otra cosa sino una ética. Y por lo tanto, al buscar a ver los consejos que le dieron a Tapjotep, o los consejos que dio un personaje a otro, son consejos siempre que tratan de buscar no solamente un bienestar, sino un cambio en la voluntad, un cambio de vida.
que tratan de servir de orientación en las decisiones. Y siempre que ustedes escuchen algún tipo de orientación, algún tipo de recomendación, chequen porque detrás de esa recomendación está una escala de valores, está un ideal de la vida buena, está una reflexión ética. De modo que, fíjense que ni siquiera tenemos que recurrir a conceptos puros para analizar el pensamiento moral en Egipto, sino a partir de estos textos, que son recomendaciones, que son consejos, podemos estudiarlo. Aquí, cuando estudiemos una cultura, recuerden, no tenemos, una cultura no occidental, no tenemos que buscar el esquema clásico, ¿no? Del concepto, a ver, ¿qué entendían por bien? O por malo. No, sino, o qué tenían, una ética de la felicidad o una ética del deber. ¿No? Tenemos que buscar en los textos y a partir de los textos extraer el contenido y señalar estos eran sus valores. Este era el ideal de la vida buena. Pues entonces, esto se queda de tarea para que dentro de 8 días entreguemos los comentarios. El martes vamos a compartir las ideas, ¿sí? Entonces, para que el martes se preparen para compartir las ideas que hayan ido reflexionando y no les agarren las prisas, ¿sí? Para entregarlo el jueves y aparte el jueves, recuerden, es la ponencia. ¿Alguna duda hasta aquí?